Ok, buenos días queridos traders. El día de hoy les voy a explicar más o menos en qué consiste esta dinámica. Ok, Em, la dinámica que vamos a estar manejando es de aquí a los días que se necesite. Vamos a intentar subir nuestra cuenta de $10, $10.22 a $100, mi querido trader. eh, Dependiendo de cuánto tiempo nos tome. No voy a colocar de 1 a 30 días, no, vamos a colocar de 1 a los días que sean necesarios para subir la cuenta a $30, mi querido trader. Entonces voy a mostrarles cómo es que yo opero. Entonces después de eso, pues dependiendo si ganamos las operaciones, pues voy a explicar por qué se ganó o en dado caso que se pierda, el por qué se perdió la operación. Voy a estar utilizando un interés compuesto, un interés simple combinado con un interés compuesto. Y pues dependiendo del tiempo que nos dé hoy, vamos a ver si operamos 3 6 o 9 veces. El factor de riesgo es muy simple, mi querido trader. Si perdemos dos operaciones, entonces ahí ya quedamos, mi querido trader. Ahí ya quedamos. Si en una sesión perdemos 2 veces seguidas, pues cerramos el mercado y operamos después, ya sea 1 hora, 2 horas o el tiempo que tengamos disponible. Entonces, los repito, vamos a hacer un interés simple mezclado con el compuesto. La gestión de riesgo van a ser 3 velas ganadas o en su defecto 2 velas perdidas y de ahí ya nos retiramos, mi querido trader. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con una cantidad de $2 por aquí. Pero primero vamos a ver. Yo creo que el euro dólar está como. Sí, está presentando unos buenos movimientos. Desde mi punto de vista, claramente el euro dólar está muy bueno. Vamos a tomarnos un tiempito corto en analizarlo. Vemos que se presentan velas de 4-1, 3-1, 3-1. También vemos que estamos en como una especie de consolidación y una eh, tendencia secundaria alcista. Entonces, para que aquí tengamos en cuenta, vamos a marcar los nivelitos más fuertes. Arribita también marquemos los niveles. Este es un nivelcito. Ok, mi querido trader, creo que por el momento vamos hasta ahí. 3, 2, 1. Vamos a ver qué sucede aquí. Creo que se va a formar un 3-1. Vamos a ver, mi querido trader. Nosotros operamos en gráfico. Nosotros operamos en un gráfico partido. Aunque dicen que es mejor así, ¿no? Dicen que es mejor así. No sé, vamos a estar viendo en estos días cuál gráfico es el que nos gusta un poco más, pero yo creo que vamos a operar en este gráfico de acá. Sí, es el que tenemos un poco más de experiencia y nosotros utilizamos más que todas las velitas, perdón, más que todo el gráfico para operar. Bueno, mi querido trader, aquí vamos a ver si nos sentimos preparados, entramos y si no, pues no. Vemos que entró en un principio el comprador, el vendedor le respondió, sigue bajando el vendedor, el comprador le respondió muy fuerte, vamos a ver si mantiene esa fuercita. Vemos que aquí hay un nivel, así que es una zona de vendedores. Vamos a ver si mantiene esa fuerza. Por el contrario, el vendedor aquí entra, el comprador sigue, pum, el vendedor entra fuerte con este nivel. Vamos a ver, sigue entrando el vendedor, el comprador. Vamos a ver si se aprovecha aquí. Vemos que el comprador entra, sigue entrando el compradorcito, y el vendedor baja. Vemos que también forma como que un doble techo, mi querido trader.
lo cual me indica fuerza por parte del vendedor. El vendedor entra, comprador, pim, sube aquí, pero el vendedor sigue bajando. Yo aquí le entro en una venta, mi querido trader. Ok, creo que íbamos a operar con $2, ¿cierto? Bueno, si subimos otro poquito por aquí, le operamos en otra ventica, porque pues vimos que nuestra cantidad era de $2. Pero si no sube, entonces pues no hay problema. Bien, pues mi querido trader, creo que operamos justo o sea, esto no se debe hacer, claramente, esto es un defecto que nosotros lo operamos aquí, pero regularmente esto no se hace, mi querido trader. Vamos a ver, mi querido trader, si perdemos no importa, dejamos pasar la operación y en la siguiente operación ya operamos. Aquí vemos que se nos está trabando un poquito. Vamos a ver, mi querido trader, vemos que el vendedor baja, comprador también. Ok, el precio como que se quiere consolidar aquí. El precio como que se quiere consolidar aquí. Vamos a ver cómo termina esta vela y en la siguiente ya vamos a operar. Bueno, mi querido trader, vamos a operar en esta velita de aquí. Vemos que el comprador entra, el vendedor también responde, comprador sigue entrando, vendedor aquí le vuelve a responder, sigue entrando el vendedor. Ok, mi querido trader, el vendedor tiene un poco de fuerza. Sigue entrando el vendedor. Vamos a ver aquí qué pasa. El vendedor está entrando. No puedo decir que está muy fuerte. Vemos que hay como cambios de velocidad por parte del vendedor. Pero sigue bajando. Llega a este punto. Vamos a ver qué pasa después de ese punto. Vemos que se pausa aún más. Esto ya me da una señal de que hay como un agotamiento por parte del vendedor. Y yo aquí, mi querido trader, yo ya operaría en una alza. Qué pena, dame un segundo, voy a... Ok. Qué pena ahí. Verdad que aquí hay que aumentar la cantidad a $2. Sí, claro, esto nunca se hace, ¿no? Por lo regular, este entra en 2 y este entra en 2. Sí, ahorita tenemos que ver cómo termina esta vela y si perdemos las dos operaciones, pues no importa. Entonces, después, si tenemos más tiempo en el día, la vamos a recuperar. O si no, pues entonces, esta sesión, por ejemplo, aquí ya queda si perdemos. Si no, podemos seguir operando. Vamos a ver cómo termina esta sesión. No hay que estresarnos, mi querido trader. Esto es así. Vamos a ver. Vamos a ver cómo termina esta velita, mi querido trader. Esta velita terminó perdedora. Entonces lo que vamos a hacer es analizar el por qué la perdimos y en posteriores momentos pues vamos a seguir operando en otra sesión. Quiero explicar esto de las sesiones, ¿no? Por ejemplo, esto fue una sesión. Como yo les dije, mi gestión de riesgo era 3 ganadas y 2 perdidas. Aquí perdimos 2 veces. Entonces, por tal razón, motivo y circunstancia, nosotros paramos en este momento. Sí, señor, nosotros paramos en este momento porque pues perdimos. Y si hubiéramos tenido 3 operaciones ganadas, pues hubiéramos parado también. O si hubiéramos tenido 3 y una perdida, así sucesivamente. Entonces, pues es una sesión. Lo máximo sesiones que nos permitimos por día son 3 sesiones. Sino que pues por temas de la universidad y por otros temas, pues yo creo que voy a operar en la tarde, si Dios permite, o en la noche. Entonces vamos a ver, mi querido trader, vamos a analizar por qué perdimos esta velita de aquí. Vamos a colocarle una velita por aquí. Vemos, mi querido trader, que nos presentó una vela de 2 velas bajistas y GIA. Este patrón ya me lo venía presentando tanto por aquí, tanto por aquí y por aquí. Me lo volvió a presentar en este momentico de aquí. Entonces yo lo que tenía que ver es
En un principio yo tenía que ver es que este vendedor estaba fuerte o por el contrario estaba débil y quería girar. Entonces vemos que el simple contexto, no me estoy metiendo en la parte de acá todavía, el simple contexto me demostraba que el vendedor estaba débil. Mi querido trader, el vendedor estaba un poco débil y por eso el precio giró. Entonces lo que vamos a hacer es, mirando este contextico de aquí, pues vamos a ver cómo nos presentó en esta vela de por acá. Vemos en un principio que entra el comprador, el vendedor le responde relativamente fuerte, el comprador responde con más fuerza, se pausa un poquitico, el comprador vuelve a entrar, toca un nivel, pum, vendedor baja con muchísima fuerza, el comprador entra, el vendedor baja con mucha fuerza, el comprador aquí vuelve a responder, vemos que el comprador está entrando en todo momento, el vendedor aquí baja, sigue bajando, el comprador entra y el vendedor baja, mi querido trader. Entonces, ¿qué podemos ver aquí y en qué momento pues fallamos el momento de la formación de la vela? Vemos que en un inicio el comprador entra, se pausa entre el vendedor fuerte y el comprador le responde fuerte, ¿cierto, mi querido trader? O sea, tenemos que ver también el comportamiento de cómo inicia la vela. Vemos que el vendedor entra débil, el comprador responde, vendedor entra, el comprador responde, vendedor entra fuerte y el comprador le responde fuertemente. En un principio vemos que el comprador mantiene su fuerza, mi querido trader, y cada vez que el vendedor baja, el comprador le responde. Vemos que hay un comportamiento, vemos que hay un comportamiento similar por parte del comprador a medida que la vela va avanzando, porque como podemos ver aquí, el comprador intentó subir aquí, el vendedor claramente aprovechó, entró fuertemente, pim, pim, pero no siguió manteniendo esta fuerza. Por el contrario, aquí el comprador empezó a entrar. Por el contrario, aquí el comprador empezó a entrar y siguió entrando, mi querido trader. El vendedor bajó su fuerza, pero vemos que no bajó su fuerza tan fuerte como vino bajando aquí. Esto ya lo podemos considerar aquí como si fuera una desesperación bajista. Que necesidad tenía de bajar tan fuerte, sabiendo que aquí el comprador subió suave, ¿no? Si hubiera sido la respuesta de este comprador, entonces yo hubiera dicho bien, el vendedor está respondiendo fuerte, pero esto ya me da un hincapié a que es una esto me da hincapié a que es una desesperación por parte del vendedor y que el comprador entre el vendedor sigue bajando. Vamos a ver si sigue bajando con esta fuerza. Aquí el comprador entra, vendedor entra pequeño, el comprador le responde. Aquí el vendedor nos engaña porque aquí nos está diciendo el vendedor sigo teniendo fuerza, pero el comprador también sigue con esa misma fuerza, mi querido trader. El comprador sigue con esa misma fuerza. Entonces, bueno, nada, esto es una desesperación por parte del vendedor y si no estoy mal, creo que yo lo estuve mirando por aquí. Esto es un agotamiento por aparente fuerza, mi querido trader. Esto es un agotamiento por aparente fuerza, así ya lo veo mucho más claro. ¿Saben por qué, mi querido trader? Porque si nosotros cortamos, bueno, es que he estado estudiando la formación de la vela y entonces si nosotros cortamos este pedazo de la vela y lo ponemos al final, no se hace este ejercicio mental, cortar este pedazo de la vela y ponerlo justo al final, estos últimos 15 segundos y ponerlos al final. Entonces nosotros, ¿qué vemos aquí? Vemos que el comprador mantiene su fuerza, el vendedor entra, el comprador le responde, el vendedor aquí se pausa y el vendedor se desespera. Esto es desesperación por parte del vendedor y agotamiento por aparente fortaleza.
Creo que ya entiendo por qué, bueno, donde yo estudio, ellos tienen, ellos recomiendan este tipo de este tipo de qué, de gráficos, así. Claramente aquí ya se puede ver mucho mejor. Tan, tan. Ok, mi querido trader, sí, una desesperación y un agotamiento por aparente fortaleza del parte del vendedor. Oh, bien. Vemos que vamos aprendiendo también nosotros, ¿no? Mi intención aquí no es enseñar, mi intención es, pues, eh, intentar aprender también por mis errores. Entonces, si a ti te interesa aprender conmigo, pues bien, mi querido trader. Y ya si logramos nuestros objetivos, pues entonces tal vez sí podré explicar un poco mi conocimiento, pero antes, ¿para qué explicarlo? Te estoy explicando desde mi punto de vista, ¿no? Me refiero a que si logramos nuestros objetivos, pues tal vez sí de algún tipo de clase por el estilo, pero quiero confesar que yo todavía soy amateur en este tema. Quiero y mi mayor deseo es vivir de opciones binarias. Tal vez del Forex sería un poco más sencillo, pero siempre me han gustado los retos, así que por eso quiero empezar en este mundo de opciones binarias, porque me parece mucho más complejo, hay que estar mucho más atento. Mira que este tipo de movimientos tal vez nosotros si lo vemos en Forex y lo analizamos con mucho más detalle eh, hubiéramos podido ganar, no lo sé. Si nosotros tomamos estas velas como si fueran velas de una hora y vemos este tipo de movimiento, porque el mercado es fractal, así que se repiten diferentes temporalidades, nosotros podríamos haber operado con mucha más detalle, podríamos haber este pedazo en nuestra mente, podemos haberlo quitado, hacerlo acá. En vivo no podemos hacer eso, mi querido trader, porque es un minuto. En Forex tal vez podemos analizarlo con mucho más precisión, pero en opciones binarias hay que tener la mente un poco más rápida y más concentrada en lo que estamos haciendo. Entonces por eso es como un reto personal para mí. Tal vez si no consiga esto me dedique al Forex. El Forex personalmente para mí es un poco más sencillo. Claramente tienes sus ventajas y sus desventajas. Entonces bueno, aquí es mi querido trader. Vamos a volver a analizarlo y vamos a ver el porqué. Entra el vendedor, el comprador vuelve a entrar, vendedor entra, comprador aquí entra más despacio, pum, latigazo por parte del vendedor, el comprador le responde con fuerza, vendedor entra, comprador vuelve a responder con fuerza y pum, latigazo por parte del vendedor, mi querido trader. Sigue entrando el vendedor fuerte, vamos a ver si mantiene esta fuerza. Si mantuviera esta fuerza, entonces ya no diría que sería latigazo, sino que diría que hay como un cambio de fuerza por parte del vendedor, pero el comprador aquí le responde y sigue respondiendo fuerte. El vendedor intenta, el comprador le responde, ¡pum! El vendedor intenta engañarnos. Esto es un engaño del mercado, mi querido trader, porque esto es un doble techo y esto nos está en un contexto normal, nos está indicando fuerza por parte del vendedor, pero entonces tenemos que ser un poco más audaz con el mercado, mi querido trader, y ver el porqué de estos movimientos, ver cómo inició, mi querido trader. Vemos que el vendedor baja, sigue bajando, el comprador le reacciona y el vendedor baja, mi querido trader. El vendedor baja intentando llegar a una zonita, a esta zonita de acá. Pam, pam y pam. Y aquí llegó mi querido trader. Ok, entonces por esa razón perdimos. Vamos a ver en la partecita de por aquí la razón de nuestra pérdida, mi querido trader, y lo vamos a hacer por acá. Ok, mi querido trader, esto es una venta. Esto es, aquí ni siquiera he analizado todavía y ya veo un dominio total por parte del vendedor. O sea, no hay excusas de comprar. Tal vez yo me confundí con el agotamiento por aparente fortaleza, mi querido trader, pero no es lo mismo.
No es lo mismo, mi querido trader, porque es que va a ser un agotamiento por aparente fortaleza. Dentro tenemos que ver a un comprador un poco activo y vemos que el único momento donde el comprador estuvo más o menos activo fue en este momento, si no estoy mal, porque vemos que el comprador inicialmente le responde fuerte. El comprador aquí responde fuerte y el vendedor le sigue respondiendo. No es que ni eso, porque el vendedor pues lo bajó de uno, o sea, siguió bajando, siguió bajando, siguió bajando. Esto es dominio total por parte del vendedor y nosotros nos confundimos este dominio con un agotamiento por aparente fortaleza. Entonces, mi querido trader, lo que nosotros vamos a hacer es a identificar la diferencia, mi querido trader, entre estas dos velitas. Vemos que las dos velas fueron bajistas. Claramente esta velita de acá tiene mucho más volumen, sino que en esta hay una lucha constante por el comprador y el vendedor. Si ven, o sea, no se puede comparar. Aquí el vendedor hubo dominio total y yo confundí esta con un agotamiento por aparente fortaleza. O sea, y aquí, eh, y aquí sí es un agotamiento por aparente fortaleza y también es desesperación por parte del vendedor en esta parte. Entonces, yo lo confundí, pero vemos que, bueno, como apenas estamos iniciando, por eso lo confundimos. Pero no hay nada que confundirse. O sea, porque miren esta, o sea, miren esta vela de acá, miren aquí. O sea, es obvio, mi querido trader. Aquí el vendedor baja y sigue bajando con fuerza. Mientras que aquí el vendedor entra con un latigazo, el comprador le responde, muestra entrada tan fuerte el comprador aquí que esta es la única entrada del comprador que hubo y el vendedor lo bajó aquí, el comprador entró, el vendedor se pausó, el comprador volvió a entrar fuerte. Ya vemos aquí por qué perdimos, mi querido trader. Nos da, después claramente nos tiene que dar felicidad el entender el por qué perdimos. ¿Por qué, mi querido trader? Pues porque uno no puede ganar sin saber el por qué perdió. Y les voy a decir una cosa, mi querido trader. Voy a intentarlo hasta el final de diciembre. Y si ahorita, por ejemplo, tenemos 8 puntos, 8.11 en nuestra cuenta, si nosotros llegamos a vaciar esta cuenta, lo vamos a seguir intentando, si Dios permite, hasta diciembre. Y si no, pues vamos a cambiar de método, pero no creo que nos vamos a quedar estancados. Dios quiera que podamos vencer. Dios quiera que podamos ganar. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Mi querido trader, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo y vamos a aprender juntos. Porque yo creo que si tú también estás iniciando, probablemente tú tengas más conocimiento de mi parte y de pronto yo me estoy equivocando. Por eso no soy capaz de decir que sigan al 100% mi Yo puedo tener mi opinión, tú puedes tener tu opinión. No soy perfecto, además que como cabe recalcar y lo dije en un principio, soy un principiante todavía. Entonces, aprendamos juntos si quieres aprender conmigo. Y si no, pues lo respeto. Bueno, mi querido trader, que tengas un buen día. Si tenemos tiempo, vamos a seguir subiendo otra sesión. Si no, pues lo vamos a dejar hasta aquí. Entonces, mi querido trader, esto ha sido todo por el día de hoy y hasta luego. Hasta luego.